Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 4 de junio. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy vamos a estar hablando, amigos y amigas, con una persona especializada en el tema diálogo y negociación, porque es precisamente un estudioso del tema, no solamente estudioso, además catedrático de esa materia, en su condición de abogado, que ha profundizado en el estudio de las fórmulas de resolución de conflictos, y ha participado en innumerables actividades académicas sobre la materia, especialmente en los Estados Unidos, donde hay un posgrado en la Universidad de Harvard que precisamente se ocupa de estudiar y proveer conocimiento acerca de la utilidad y los mecanismos de diálogo y negociación para la resolución de conflictos. Ya voy a decir de quién se trata, pero es que quiero, antes de eso, hacer un breve comentario. Acabamos de escuchar en la voz de nuestro compañero Alex Márquez la noticia que ya yo conocía desde tempranas horas del mediodía. Y es que el presidente del Consejo Nacional Electoral, acompañado de los rectores de ese cuerpo electoral, anunció para el día 27 de julio una elección o la elección de los alcaldes y de los concejales, que ciertamente está prevista para celebrarse en este año. No tan anticipadamente, pero en todo caso a celebrarse en este año porque se vence a comienzos del año que viene el periodo de los alcaldes y de los concejales. Ahora, yo me pregunto, caramba, con esta rapidez con la que ha actuado el Consejo Nacional Electoral para convocar las elecciones de gobernadores, de Asamblea Nacional y de legisladores regionales que tuvo lugar el 25 de mayo, y con esta rapidez con que ahora se convocan las elecciones del 27 de julio para escoger a los alcaldes y los concejales, ahora que este Consejo Electoral está mostrando tantos bríos, tanta fuerza, tanto entusiasmo electoral, ¿por qué el señor Amoroso y el resto de los rectores no le presentan a los venezolanos los resultados de las elecciones del 28 de julio del año 2024? Han pasado un montón de meses y el Consejo Nacional Electoral no cumple con la obligación que tiene de dar a conocer los resultados desglosados mesa por mesa de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio del año pasado. Por cierto, es una mora que además desacata una instrucción que dio el Tribunal Supremo de Justicia para que este cuerpo electoral diera esos resultados, publicara esos resultados, tal como incluso el propio Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que se publicarían cuando hizo su intervención el 28 de julio anunciando que esos resultados se iban a publicar. Incluso dijo palabras textuales, como históricamente se han publicado mesa por mesa. Caramba, señores rectores, ¿hasta cuándo los venezolanos vamos a seguir esperando que ustedes den esos resultados cumpliendo con la obligación para la cual fueron designados? Bueno, es una pregunta que perfectamente se puede hacer cualquier ciudadano, porque ciertamente que esas elecciones quedaron en entredicho, porque hasta ahora no tenemos los resultados
desglosados. ¿Cómo saber, por ejemplo, en la mesa en la que yo voté, cuántos votos sacó o sacaron los distintos candidatos? Y entonces ahora sí, caramba, con una gran premura, con una gran velocidad, con una energía inusitada, se convocan estas elecciones municipales, yo diría que a destiempo, adelantándolas bárbaramente, seguramente para aprovechar el impulso de la abstención, porque este Consejo Nacional Electoral, eso lo aseguro a este ciudadano, lo aseguro yo como ciudadano, no está interesado en que los venezolanos participemos, no está interesado en que los venezolanos concurramos a las urnas electorales. No, señor. Al menos sus actos así lo demuestran. Y hasta aquí dejo el comentario. Así que cada quien que se fije su opinión. Yo me permito, como ciudadano, como profesional del periodismo, como venezolano que ha participado como observador periodístico y como ciudadano de las elecciones en Venezuela desde el año 1973, porque vengo cubriendo las elecciones desde los tiempos en que se llamaba Consejo Supremo Electoral. Vengo cubriendo las elecciones del año 1973. Es decir, más de 50 años cubriendo el órgano electoral. Y bueno, me sorprenden. Bueno, no me sorprenden, ya no me sorprenden. Me avergüenza que estas cosas ocurran en Venezuela. Y ahora sí, amigos y amigas, voy a pasar a darle la bienvenida a un profesional del derecho que ha dedicado largas horas de estudio, de ocupación a la materia negociación, a la materia diálogo y negociación en búsqueda de soluciones a conflictos que habitualmente se presentan en cualquier sociedad, bien sea de cualquier orientación ideológica, el gobierno que la presida, que la conduzca. El tema de la conflictividad es inherente a la condición humana, de modo que siempre habrá conflictos y siempre habrá entonces necesidad de resolver esos conflictos por la vía pacífica, y precisamente la herramienta de la negociación es vital, es fundamental. Así que voy a darle la bienvenida a Gustavo Velázquez. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Mario. Nuevamente un placer estar contigo y bueno, haciéndole honor a la viejísima amistad. Así es. Que tenemos pues siempre pendiente de tus reflexiones sobre la realidad venezolana, que han sido muy importantes desde hace 50 años. Ah, bueno, para que tú veas. Sí. Así es, tuve el honor, déjenme decirlo, porque de verdad que es algo que me ha marcado a mí muy, muy positivamente. Tuve el honor de conocer a tu padre, estamos hablando del expresidente Ramón J. Velázquez. Tuve el honor de trabajar con él cuando él era director del diario El Nacional, y precisamente cuando yo entro a trabajar al Nacional, en primer lugar como pasante, en el año 1980, bueno, él era el director y me facilitó la posibilidad de entrar como pasante, y luego de estar allí como pasante, bueno, de permanecer un montón de años en ese importante un gran diario. Reportero político. Así es, así que bueno. Uno de los reporteros políticos por excelencia en el Nacional. Así es. Sí. Gustavo, vamos a hablar del tema de la negociación, pero ¿será que tú puedes opinar acerca de estos comentarios que yo he hecho, esta convocatoria que hace el CNE de la elección municipal para el 27 de julio? Estamos hablando dentro de 2 meses. Sí, bueno, no conozco el detalle de la ley, si para convocarlo se necesitaba más tiempo o cumplir algunas otras condiciones, pero sin duda es un tema sorpresivo, ¿no? Parte de lo que significa la democracia es el respeto al Estado de Derecho, a que todos nos rijamos por las mismas normas en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas para discutir, para poner en la mesa, en la palestra pública. No solamente es un asunto de dirigentes políticos, esto es un asunto del ciudadano, absolutamente, del vecino. Sobre todo cuando en Venezuela, a lo largo de los años, hemos avanzado muchísimo
institucionalmente en llevar el poder democrático, el poder ciudadano a los municipios, ¿no? A las alcaldías. Y eso fueron luchas de muchos años, donde una de las cosas que se logró con la reforma del Estado fue precisamente las elecciones directas en cada región de los gobernadores y de los alcaldes. Por cierto, tu papá fue primer presidente de la Comisión para la Reforma del Estado. Así es, él y muchos de los que estaban allí, pues promovieron, yo digo en broma y en serio, que hicieron una conspiración política en favor de la democracia. Así es. Porque había muchos intereses para evitar que los gobernadores se eligieran por el voto popular. Los gobernadores antes los elegían los presidentes. Entonces, claro, los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos, tenían mucha influencia a la hora de decidir quién era el gobernador. Que los designaba el presidente a dedo. Exacto. Entonces, para haber logrado aprobar esa ley, bueno, hubo que hacer miles, literalmente miles, cientos de miles de consultas en todo el país, promover la opinión, buscar referencias de otros países, y finalmente se logró. Yo recuerdo que mi padre me contó que los de la COPRE lograron un pacto secreto con los candidatos de la época, que eran Carlos Andrés Pérez, Eduardo Fernández y creo que Teodoro Pekov, para que cualquiera que ganara las elecciones, los tres apoyarían, o sea, los tres partidos políticos, o ellos como en su capacidad de líderes, apoyarían la aprobación de la ley de elección de alcaldes y gobernadores. Que digamos eran candidatos para la elección presidencial del 1988. 88. Exacto, 89, pero la elección presidencial era en el 88. En el 88, exacto. Porque la campaña de Carlos Andrés era el voto para el 88. Exacto, así es. Y entonces, bueno, a Carlos Andrés Pérez pues le tocó ser jefe de Estado con gobernadores de todos los colores políticos. Así es. De todos los colores políticos. Y eso fue un gran avance, porque también en los partidos políticos, donde las cúpulas estaban, vamos a decir, bastante fuertes, tuvieron que descentralizarse también, ¿no? Y ya los dirigentes de las regiones tuvieron un peso muy, muy importante, ¿no? De tal manera que este anuncio de este adelanto de las elecciones, bueno, nos llama a reflexión, y a lo primero que nos debe llamar, porque queremos promover la democracia, es a la participación. ¿Tú eres partidario de participar en esas elecciones? Pues claro, ese es un logro que ha costado sangre, sudor, lágrimas, etcétera. Que hay problemas con el sistema electoral, sin duda los hay. Pero lo que más vale es la participación de la gente. Lo vimos el 28 de julio, independientemente de cuál haya sido el resultado oficial, ¿no? Allí la gente consiguió una ventana, ¿no? El venezolano, yo creo que ahí hay que hacerle un reconocimiento al ciudadano venezolano, que en lo que encontró una ventana salió masivamente a manifestar que es un pueblo demócrata, que le gusta elegir, que le gusta participar, ¿no? De tal manera que bueno, hay posiciones encontradas con respecto a esto, pero hay que jugar el juego de la política aún en las peores condiciones en las que están, y el juego de la democracia es hablar, decir, participar, presentar cuáles son los planteamientos que son necesarios para construir una Venezuela, porque ya hubo una dirigencia política brillante, muy importante, transformó la sociedad venezolana, creó una era de un régimen político de gobiernos civiles, donde había elecciones, donde muchos partidos tuvieron oportunidad de surgir en el proceso democrático, como fue la causa R en su momento dado, que pasó de cuánto... Tres diputados a tener una fracción. Así es, casi de 40, ¿no? Exacto, ¿no?
Y eso se hizo a través de la participación, ¿no? A partir de nuevos planteamientos. El MAS, ¿no? Hizo unos varios planteamientos. Varios gobernadores tuvo. Y eso fue así a finales de los 50, los años 60, etcétera. Estos partidos políticos que predominaban, AD y COPEI y URD, tuvieron el escenario para plantear un modelo de país, ¿no? Lo cumplieron, el país se transformó en todos los sentidos, eso no se puede tapar. Sin embargo, el modelo, vamos a decir que se venció, faltó el relevo de los actores políticos, la renovación del pensamiento político de cada movimiento. El socialcristiano y el socialdemócrata tenían que renovar su planteamiento filosófico de vida, porque cuando estamos en democracia estamos eligiendo entre cuáles son los caminos de vida que tomamos. Así es. Me viene a la memoria, Gustavo, un libro en el que tú explayas la idea de que el sistema político existente en Venezuela, que viene desde los inicios de la democracia representativa, ha fenecido, ha colapsado ya. ¿Cómo aprecias el momento actual a la luz de esa consideración, de ese concepto que tú esbozas en tu libro? Sí, y quiero hacer ahí una precisión desde mi punto de vista, porque lo que feneció, como dices tú, fue el modelo. El modelo, exacto. El modelo, no la democracia. Exacto, no. La gente a veces dice, no, es que ya la democracia se está arrumando. No, la democracia es como es y existe. Lo que tenemos que crear es el modelo que nos sirva para enfrentar los retos que nos tocan. Entonces, este momento que tenemos, además es una tarea vieja, una tarea pendiente, porque eso se evidenció en los años 90. Desde los años 80 hubo una literatura política, y tú como periodista eres también protagonista de eso, pero hubo un debate político en Venezuela sobre cómo iba a ser la democracia en los próximos 50 años. Ese debate se dio en los 80, todos los 80. Y en los 90, bueno, vimos en América la constituyente colombiana, sí. Y vimos otros cambios que se fueron dando en otros países. En Venezuela hubo el planteamiento de la constituyente. Lo que se optó en un momento dado fue por la reforma constitucional, que no se hizo porque tenía un artículo que hablaba de la información veraz. Sí, recuerdo, ¿no? Por cierto, el empresariado se opuso. Se opuso y por eso no salió esa constitución. Y partidos muy importantes, recuerdo, si mal no recuerdo, propio de Acción Democrática y COPEI en el Parlamento, si mal no recuerdo, se opusieron. No, ellos aprobaron, todas las fracciones aprobaron en primera discusión. Ajá. Pero después impusieron. Pero llegó al Senado el proyecto de reforma y eso lo engavetaron. Sí. Entonces, un momento de renovación del modelo político lo perdimos. Por intereses. Sí. Por intereses de ciertos grupos, ¿no? Sí. Eso no podemos dejar de decirlo, ¿no? Pero fíjate, cuando yo digo que Acción Democrática y COPEI se opusieron es porque la postura que asumió en su momento el factor empresarial, especialmente liderado por los empresarios de los medios de comunicación, bueno, hicieron que Acción Democrática y COPEI se echaran para atrás y no aprobaran ese... No siguieron adelante. Vamos a decir, pues los dirigentes de esos dos partidos en esa época. Exactamente. ¿No? Entonces ahí perdimos una oportunidad de renovación del modelo. Bueno, ¿qué significó la llegada de Hugo Chávez? Bueno, había una esperanza de cambio de un modelo político, ¿no? Claro, un modelo político que primero hubiera un planteamiento de vida que siguiera siendo el democrático, el de la participación, el del respeto por las normas, ¿no? Y además que resolviera los graves problemas económicos y sociales que habían vuelto a aparecer después de que el país prácticamente los había logrado solventar en los periodos anteriores. Entonces, hoy en día tenemos
la circunstancia donde tenemos unos problemas gravísimos de educación, de salud, económicos, etcétera, laborales, sociales, ¿no? Bueno, donde pues ya hemos visto que muchos venezolanos se fueron, ¿no? Y además, bueno, estamos en un momento donde pareciera que este modelo no es el que las mayorías están avalando. Entonces, este es un momento de discusión para renovar el modelo político, y eso no lo puede hacer un sector, porque sería otra vez volver a cometer el mismo error. En estos días hablaba con Inés Quintero y ella decía, bueno, recuerden, los historiadores decimos que la historia no se repite. Y entonces yo le decía, sí, Inés, tienes razón. Lo que pasa es que como ignoramos la historia, repetimos los errores de años atrás. Ok, ahora fíjate, antes de pasar a ese tema que seguramente apuntará hacia el tema de la negociación, ¿no? Del diálogo político y la negociación para digamos, vislumbrar un cambio que pudiera contar con la participación de los más amplios sectores de la sociedad. Antes de pasar a eso, me gustaría que agotáramos el tema electoral. ¿Qué reflexiones te inspira la convocatoria a la abstención que prevaleció para la elección del 25 de mayo? ¿Qué le dirías tú a quienes piensan que la abstención de alguna manera deslegitima al gobierno, que de alguna manera debilita al gobierno, cuando, bueno, por lo menos en mi caso, yo veo que el gobierno salió más fuerte del 25 de mayo, porque antes tenía un número de gobernaciones, ahora tiene todas menos una. Y los consejos legislativos regionales los copó. El Parlamento ahora tiene más diputados que los que tenía antes del 25 de mayo. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de la abstención y qué mensaje tiene para quienes creen que esa es una vía de solución o de superación del conflicto venezolano y, bueno, quienes basan su liderazgo en ese llamado. Sí, bueno, yo particularmente no soy abstencionista, ¿no? Y eso no quiere decir que yo esté en favor o en contra de nadie. Claro. ¿No? Es mi convicción ciudadana y democrática. Así crecí yo, gracias a Dios, y así me formé como ciudadano y como una persona interesada y que en momentos dados he participado en la política nacional. De tal manera que yo, y hablando de política, cualquier planteamiento que un dirigente haga, bueno, es lo normal, lo que se espera, debe estar basado en una estrategia, ¿no? Transparente, porque ahora a veces dicen, no, la estrategia es secreta. No, es secreta. Bueno, entonces no funciona para los demás, no funciona para las mayorías, a lo mejor funciona para un grupo, pero en este tipo de asuntos políticos de trascendencia, bueno, eso tendría que haber una estrategia y una explicación de las consecuencias, ¿no? Porque si a mí me dicen, mire, camine por la izquierda, ¿no? Ajá, está bien, bueno, perfecto. Tienes que darte las razones por qué por la izquierda y no por la derecha. Por la izquierda, y cuando llegue a la izquierda, ¿qué es lo que me voy a conseguir? Y cuando me consiga con lo que me voy a conseguir, ¿para qué lo vamos a utilizar? Y en definitiva, ¿no? Porque los seres humanos todos buscan también su beneficio personal, ¿no? No todo es espiritual y colectivo, ¿no? Y al final la gente dice, bueno, ¿y cómo quedo yo ahí? O sea, ¿qué beneficio tiene para mí ese asunto? Entonces, en ese llamado al abstencionismo yo no he escuchado una estrategia que me convenza, que me diga que mañana con esa abstención que tuvimos vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y vamos a plantear, ¿no? Los dirigentes políticos, una de las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Dicen que los líderes necesitan tener autoridad y la gente espera de la autoridad 3 cosas, ¿no? Dirección, dígame para dónde vamos. Protección, explíqueme cuáles son los riesgos. Y orden,
¿no? Es decir, mire, aquí hay una estructura organizada que lo va a llevar, lo va a proteger, etc. Pero al final tiene que haber una conclusión basada en valores, en principios, que me diga. Entonces cuando un ciudadano escucha a un dirigente que le brinda a uno eso, está claro el camino, está claro los riesgos y para dónde vamos, y está claro las normas, cómo nos vamos a regir, entonces la gente se une y participa allí. Naturalmente, en este tipo de política electoral, donde está en cuestionamiento o está el juego del poder, vamos a decir, sobre la mesa, si a mí me plantean estos temas del abstencionismo sin una consecuencia que todos podamos manejar, la verdad es que no necesariamente pareciera el mejor camino. La democracia es participación, la democracia es mostrar que uno tiene todavía la herramienta del voto. Que me lo quitaron, bueno, tendrán que hacerlo, pero mi voto lo pongo yo. Y una pregunta que uno se hace: ¿por qué los votos sí sirven para el 28 de julio y no sirven para el 25 de mayo o el próximo 27 de julio? ¿No? Que hay problemas con el sistema electoral. ¿Cómo no? Hay problemas con el sistema electoral, eso ya lo comentamos. Pero la movilización ciudadana es lo que más vale, ¿no? Y eso lo vimos el 28 de julio. Fíjate, hay un resultado que mucha gente no reconoce, pero lo que todos reconocen fue la movilización nacional que hubo, esa emoción, que hubo unos dirigentes muy importantes que movilizaron, que inspiraron a la gente, cómo no, pero lo que está detrás de todo eso es la convicción democrática de los venezolanos de 40, ya vamos para 60 años de participar en elecciones y haber siempre tenido unos resultados tangibles donde se veía representada la gente. Ok, muy interesante tus reflexiones, Gustavo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, queridos amigos, queridas amigas, vamos a continuar conversando con Gustavo Velázquez. Él es abogado, especialista en, la parte de derecho constitucional, él es especialista en negociación y conflicto. Estamos conversando sobre la realidad venezolana y particularmente anclados en este momento en el tema electoral, porque hemos tenido 3 convocatorias en el curso del último año, 3 convocatorias electorales que ameritan, que motivan la reflexión política. Al regreso vamos a estar hablando acerca de la negociación como tal. ¿Qué herramientas pueden garantizar que una negociación y con qué actores puede de algún modo impulsar cambios positivos, constructivos, favorables al progreso y al bienestar de los ciudadanos venezolanos? Y por supuesto que al regreso, amigos y amigas, leeremos también su participación a través de comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas. Así que no se vayan, quédense ahí, ya venimos. Gustavo, mientras nuestro compañero viene a leer, me gustaría que habláramos un poquito acerca de tu formación en negociación, tu condición de profesor en Harvard. Sí, yo en el año 95 fui a hacer una maestría en administración pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, ¿no? Allá estuve 2 años estudiando y uno tiene la posibilidad allá de escoger algunas materias, ¿no? Dentro del pensum que hay algunas electivas. Y a mí me gusta la política y tomé unas materias que para mí son fundamentales en la política, que es la negociación, ¿no? La persuasión, ¿no? Y el liderazgo. Negociación, persuasión y liderazgo. ¿No? Entonces, bueno, allá hay unos profesores muy famosos allá en Estados Unidos. A lo mejor yo lo menciono aquí, nadie lo conoce, ¿no? Pero son personas que han estudiado mucho esas actividades,
porque al final todo gira alrededor de la conducta humana, ¿no? Cómo respondemos a ciertos estímulos. Entonces a mí eso me apasionaba, porque ahí están las claves de cómo ser un buen político, ¿no? De cómo llevar los mensajes, de cómo llevar planteamientos para convencer a las mayorías de una manera ética, ¿no? Porque muchas de esas mismas herramientas las puedes utilizar de manera no ética. Correcto, por supuesto. ¿No? Igual, ¿no? Un revólver sirve para la paz o para la guerra. Bueno, el revólver siempre es violento. Exacto. Pero en todo caso, no es lo mismo un revólver en manos de un malandro que un hombre de bien que defiende su familia. Exactamente, ¿no? Definitivamente. Entonces, de eso se trata. Entonces allí estudié con un profesor que se llama Brian Mandel, pero después me vinculé con el padre de estos temas de negociación, que es el profesor Roger Fisher. Tuve oportunidad de conocerlo, trabajé con él un momento dado. Ellos me quisieron contratar para que yo me quedara en la fundación de ellos y bueno, me hubiera quedado aunque sea un año, pero yo me puse a hablar, vamos a decir, en la entrevista de trabajo, me puse a hablar más de la cuenta y a decir que yo iba a regresar a Venezuela y que iba a contribuir, iba a cambiar. Entonces ellos me dijeron, no, si tú te vas, no. Entonces, pero sí me dijeron, pero queremos trabajar contigo aun cuando tú estés en Venezuela. Bueno, yo después de eso trabajé un año en República Dominicana como con el Banco Interamericano de Desarrollo, como director experto, como consultor experto en la reforma del Poder Legislativo Dominicano. Okay, vamos a escuchar a Alex y ahora continuamos conversando sobre ese tema. La información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, Ramón Rubio, informó que los casos de cuadros febriles y gastrointestinales se han incrementado principalmente en pacientes pediátricos. Notirumbos informa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció hoy que Kiev y Moscú planean intercambiar a 500 prisioneros de guerra el próximo fin de semana, después de que ambos bandos acordaran en su reunión de Estambul el día lunes liberar a todos los cautivos heridos o enfermos de gravedad y a los menores de 25 años. Los comerciantes del cementerio no creen en nadie y solo están aceptando en sus negocios el pago en dólares, atención, en dólares o euros. Las denuncias van y vienen y nadie escucha a los afectados. Informó Notirumbos, 2:35 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Por aquí no quiero decir, por favor. 5 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Era mucho verde, 670 de nada. AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace muchísimo promover este servicio que ofrece el doctor Argenis Portillo, porque conozco de su altísima calificación profesional, su dedicación y su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Médico geriatra de una larga trayectoria. Y además es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario. Les invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente.
Y continuamos en conversación con Gustavo Velázquez, abogado, especialista en negociación y conflicto. Como venía contándonos durante la pausa, ha estado muy activo en la Universidad de Harvard aprendiendo sobre este tema de la negociación y conflicto, y dos temas que también él ha, digamos, tratado de profundizar: el tema de la persuasión y el liderazgo. En este caso particular vamos a centrarnos en el aspecto de la negociación, la utilidad que puede tener la negociación, el sistema, el método de negociación, y más que el método, la voluntad de negociación para avanzar en la resolución de los conflictos por los cuales atraviesa Venezuela en este momento. Después que Gustavo nos haga algunos comentarios al respecto, voy a leer algunos de las participaciones que han podido realizar nuestros oyentes. Sí. Bueno, el tema de la negociación. En el tema de la negociación, claro. Y la utilidad. No, sin duda. Tú comenzaste el programa diciendo que el conflicto existe desde que nacemos. Así es. No, desde que nacemos existe una negociación. Que lloramos por alimento, por cariño, así, ¿no? Así. No fue bien en esa negociación porque hoy en día estamos aquí. Afortunadamente, no seguimos pidiendo las cosas pataleando, ¿no? Mira, Gustavo, permíteme que voy a hacer un chiste brevemente, porque a mí me tocó hace varios meses participar en un evento sobre negociación, precisamente con unos expertos de Colombia que vinieron aquí a Venezuela, y yo hice un comentario que causó mucha gracia, y que yo decía: caramba, si uno a veces tiene conflicto con uno mismo y que a veces le cuesta hasta resolver ese conflicto que tiene uno consigo mismo, imagínate tú los conflictos con los demás. Sí. Que es perfectamente natural, es perfectamente comprensible que los seres humanos tengamos conflictos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros adherentes, con nuestros adversarios, con nuestros compatriotas, imagínate, con los extranjeros. Sí. Siempre habrá conflicto. Así es. Entonces, bueno, esencialmente el conflicto siempre va a existir. El tema es que nosotros busquemos cuál es la manera de entendernos para resolver nuestros conflictos. Porque, vamos a decir, tradicionalmente, no necesariamente es así todo el tiempo, pero hay muchas personas que resuelven sus conflictos de manera violenta, imponiéndose, ¿no? Y bueno, eso en algunos momentos puede servir para alguna persona, ¿no? Pero cuando estamos en una sociedad que cada día es más compleja, porque hay cantidad de actores que antes no existían, ¿no? Las ONG, eso no existía cuando uno estaba muy joven, ¿no? Existían que si las fundaciones, y eran todas en pro que si los niños enfermos o X cosas, pero hoy en día hay una ONG para cualquier cosa que se te ocurra. El tema de la defensa del medio ambiente, la ecología, la diversidad sexual, ¿no? Cada día es más complejo el mundo, entonces requerimos de herramientas para manejar nuestras diferencias. Esa es en buena medida la democracia. La democracia no es fácil. La democracia no es que todo esté perfecto y funciona bien, y que si algo funciona mal la democracia no sirve. No, son conceptos totalmente distintos. La democracia es el espacio donde nosotros nos encontramos bajo unas normas y donde tenemos la tranquilidad de plantear nuestro punto de vista sin que nuestra vida, sin que nuestros bienes, sin que nuestros familiares corran riesgo. Tú decías hace algunos instantes que teníamos que cambiar la manera como abordamos el conflicto y su solución. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué ha sido errático en los procesos de negociación anteriores en Venezuela? ¿Y cómo vislumbras tú una negociación que permita salir del estancamiento en que nos encontramos? Sí, bueno, una de las primeras causas del conflicto político que tenemos es
el no reconocimiento del otro, ¿no? La exclusión, ¿no? De alguna manera la lucha por la democracia en Venezuela es una lucha en contra de la exclusión social. Nuestra independencia, nuestra formación como nación, en buena medida tiene en su centro una lucha por la nivelación social de las clases de los venezolanos, ¿no? La guerra de la independencia en buena medida estuvo signada por eso, ¿no? Porque había un proceso donde la gente que había estado excluida durante 400 años, ¿no? Estaba buscando reivindicación, ¿no? Y las cosas explotaron de tal manera, porque a pesar de muchas medidas humanas que se tomaron en ese momento, lo que llamaríamos humanitarias o de derechos humanos, no reconocían ciertos derechos a los venezolanos. En las actas del Congreso Constituyente de 1811 se pueden ver esos debates. ¿Qué hacemos con los esclavos? ¿No? Y eso fue un debate importantísimo políticamente hablando en esa época. Hoy en día uno dice, bueno, pero ¿a quién se le ocurre defender la esclavitud? Sí, ¿no? Pero había defensores de la esclavitud. Los hubo. Así es. ¿No? Entonces, por eso digo, vamos evolucionando a pesar de lo que podamos llamar retrocesos institucionales. En la sociedad venezolana ha ido avanzando en ese proceso de nivelación, de reivindicación, de conquistas sociales, civiles, de derechos civiles y derechos políticos, ¿no? ¿Qué era lo que habíamos hecho mal en estos procesos anteriores? Bueno, entonces lo que decía antes, el tema de la exclusión, dijiste. La exclusión, no reconocernos. Hay en teoría política, profesor Robert Mitchell hablaba de la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Él planteaba que en los partidos políticos, en las organizaciones políticas, era prácticamente inevitable que se formaran lo que llamamos aquí roscas, cúpulas políticas, cogollo, ¿no? El círculo de reyes de hierro, la aristocracia política, y entonces se cierran y no dejan que otros participen, y ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto porque hay otros que sí quieren participar, quieren poner su punto de vista, y muchas veces se generan situaciones indeseables en las sociedades, guerras, revoluciones, en pro de unas nuevas conquistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el modelo de los 40 años? Si bien se avanzó mucho políticamente, porque cuando arrancó la Constitución del 61, tenía la previsión de la elección de gobernadores, pero no estaba la ley que permitiera eso, y se avanzó. Tú bien recuerdas otras reformas anteriores que se hicieron en el sistema electoral antes se votaba por lista, en portaaviones. Ahorita sí. volvimos a algo parecido en estas elecciones que se hicieron, ¿no? Sí. Parece mentira. Pero hubo una gran lucha, y también, hay que decirlo, también estaba en las últimas elecciones el voto nominal y uninominal. Una mixtura. ¿No? Había una mixtura allí, ¿no? De tal manera que eso es un proceso que estamos permanentemente avanzando. Y no renovamos, o sea, no llamamos a los nuevos actores, al nuevo país que nosotros mismos creamos. Había que construirle una nueva realidad económica y política, y no lo hicimos. Nos quedamos con la misma constitución, no la quisimos reformar. Se quisieron hacer las reformas económicas y no las hicimos. Nos quisimos quedar con el rentismo, ¿no? del petróleo, y no desarrollar la competitividad de la industria venezolana. Y las cúpulas de los partidos no se renovaron. Entonces, ¿estamos hablando en qué momento histórico? Estamos hablando, del más reciente. Ajá. Entre los años 80 y 90. Okay. En esos 20 años hubo un gran fortalecimiento del sistema democrático, pero no hubo respuesta posterior, o las cúpulas de los partidos y de los centros económicos
Eso le dio origen a Chávez y al chavismo. Definitivamente, esa es la raíz, porque la gente decía, bueno, se necesitan nuevos actores. La descentralización le abrió la puerta a muchos actores, ahí surgieron una cantidad de gobernadores y de alcaldes que fueron líderes nacionales. Sala Romer, Osvaldo Tablante, Claudio Fermín, bueno, el propio Ledesma, a una cantidad de gente allí. Ese proceso de alguna manera se detuvo, y al momento de elegir nuevos candidatos, bueno, optamos por lo menos, vamos a decir, lo menos cercano a las realidades que necesitaba el país, porque bueno, se requiere conocimiento político, conocer la realidad del país. Nuestro país es la unión de regiones. Eso uno piensa que fue en 1810, 1811, que las regiones autónomas, eso sigue vigente. Venezuela sigue siendo un país de regiones, ¿cómo no? Con un sentimiento nacional creamos la nación venezolana, pero cada región tiene su particularidad, su idiosincrasia, y aspiran a tener su cierto nivel de autonomía para poder desarrollar. Entonces, esos planteamientos son los que hacen una nación moderna. Gustavo, nos quedan pocos minutos, lamentándolo mucho, todavía tenemos, pero caramba, creo que incluso no voy a poder leer los mensajes, pero nos quedan, ya te voy a decir, nos quedan unos 6 minutos todavía del programa, 6-7 minutos. Me gustaría que nos adelantáramos un poquito al momento de hoy. ¿Cuál es, desde la perspectiva de tu conocimiento sobre el tema de la negociación, el conflicto, cuál es la solución a la crisis por la que estamos atravesando? Porque pareciera que esta es una crisis interminable. Bueno, tenemos que encontrarnos, tenemos que sentarnos los venezolanos sin exclusión, todos alrededor de una misma mesa, para inventar a una nueva Venezuela. La Venezuela que tenemos hoy en día, la mayoría de los venezolanos, esta Venezuela que tenemos hoy en día no nos sirve a la mayoría de los venezolanos. Puede que les sirva a algunos grupitos, pero a la mayoría de los venezolanos no nos sirve, y tenemos que inventar un nuevo país, y tenemos que sentarnos, independientemente de la diferencia, de las dificultades, de las cosas horrorosas que hayan pasado, el deber de dirigente en el gobierno, en la oposición, en las otras élites empresariales, académicas, de los medios de comunicación, tenemos que promover el encuentro como un ideal nacional. Se dice fácil, yo sé que es muy difícil, y sobran en Venezuela. No hay que irlos a buscar afuera, pero en Venezuela sobra gente capaz de hacer eso. Afuera sobra gente capaz de apoyarnos en hacer eso, y todavía entre la diáspora, los que estamos aquí todavía, hay posibilidad de esa discusión. Fíjate, hay un tema que es crucial en cualquier negociación, pero está planteado en la nuestra, en la Venezuela de hoy. Es el tema de la justicia. Hay quienes dicen desde la oposición, no puede haber una negociación porque no puede haber impunidad frente a los crímenes que ha cometido el gobierno, el chavismo. Y desde el gobierno se dice, bueno, no, pero es que los crímenes que han cometido los factores radicales de la oposición. ¿Cómo se resuelve este tema? En algunos países, caso Colombia, por ejemplo, se ha hablado de la justicia transicional. ¿Cómo lo podemos resolver nosotros los venezolanos para que, digamos, una negociación sea vista con buenos ojos, como una cierta palanca para el cambio, para la salida de esta crisis? Bueno, por ejemplo, hay mil posibilidades que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, tomar ese tema y darle el respaldo a una serie de expertos y de dirigentes a que analicen ese tema y lo desarrollen.
como tendríamos que ponernos a hablar, bueno, estamos en una situación muy difícil porque los dólares que le entraban al país, ¿no? Que de alguna manera circulaban en toda la sociedad, bueno, no van a entrar. ¿Qué Estamos es hablando eso? de 4.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? Por el Chevron. Bueno, eso es hiperinflación, eso es escasez, eso es especulación, Peores servicios. peores De servicios. salud, Entonces, y oye, quién sabe si hasta más corrupción. claro, y seguramente, bueno, porque más atrás, Menos control. me imagino que más atrás viene el control de cambio. No, ojalá que no, ¿no? Pero traen todas esas cosas. Entonces, ante esos problemas, ¿qué vamos a hacer? Nos cruzamos de brazos y que tenga que venir una cosa espantosa aquí para que entonces podamos resolver esa situación. Ese es un tema que podemos abordar, el mismo hay temas centrales que son necesarios abordar entre todos. Gustavo, caramba, creo que vamos a tener que hacer un capítulo número 2. Bueno, son varios, Pues como se nos 10. acabó. Nos queda un minuto, ¿vale? ¿Cómo podríamos aprovechar este último minuto, Gustavo, en favor de que a nuestra audiencia le quede algún pensamiento esperanzador, de optimismo? Bueno, hemos tenido peores conflictos al que tenemos hoy en día y hemos logrado ponernos de acuerdo los venezolanos. Las veces que nos hemos puesto de acuerdo los venezolanos hemos avanzado en todo sentido. ¿A cuáles conflictos, por ejemplo, te refieres que han sido peores que este? Bueno, la guerra federal. La guerra federal, por supuesto. Al final, muchos muertos, ¿no? Al final, muertos espantosos. Al final, ambos bandos se dieron cuenta de que no, lo que estaban haciendo no iba a beneficiar a nadie y menos al país. Entonces, bueno, se sentaron, llegaron a un acuerdo, uno salió bien, uno salió mejor, pero empezó a parar la guerra que había en Venezuela. En Venezuela no vivíamos sino en guerra, matándonos unos a nosotros, en conflicto todo el tiempo. Entonces, hay la posibilidad, es posible, y si nos ponemos a compararnos, yo insisto en que no hace falta, que en Venezuela, en la historia de Venezuela están nuestras lecciones y aprendizajes, pero si vemos además otros conflictos en otras latitudes, ha habido peores cosas en las que se han podido poner de acuerdo, y nosotros podemos hacerlo. Agradecido, Gustavo. A ti. Bien. Gustavo Velázquez, abogado, especialista en negociación y conflicto, y tiene como elemento particularísimo que siempre destaco, porque él es él, por supuesto, pero él proviene de una genética que me inspira muchísimo, que es su padre, Ramón J. Velázquez, un gran venezolano, gran historiador, gran periodista, y yo diría que también un gran estadista, más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer a algunas de sus actuaciones como jefe de Estado, cuando le correspondió cubrir esa transición entre el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el que le sucedió, el de Rafael Caldera. Amigos, a ustedes también les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros esta hora. Lamento muchísimo no haber podido leer los mensajes. Ustedes saben que siempre trato de leer la mayor cantidad posible. Hoy no pude leer ninguno porque, bueno, el tema se nos fue de las manos. Agradecido de todos modos por su acompañamiento. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo hay Mara Higuera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. En este programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.